Hola, estimados oyentes, bienvenidos a esta meditación especial de domingo del podcast Una Buena Noticia. Soy Enzo Pellini desde North Bay, Canadá. Es en verdad una bendición contar con su presencia en este día mientras nos embarcamos en un viaje de reflexión y también de conexión. Ya sea que nos acompañen por primera vez o que formen parte de esta nuestra familia, nuestra comunidad espiritual, su presencia aquí es apreciada y valorada. La lectura para el día de hoy corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Y dice así: Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Hoy, en el Domingo de Todos los Santos, así tradicionalmente llamado, nos reunimos para reflexionar sobre la santidad y la bienaventuranza de los santos, así como sobre su ejemplo para nuestras vidas. Esta festividad, que tiene raíces en la historia de la Iglesia, nos brinda la oportunidad de considerar lo que significa ser un santo, cómo Dios nos bendice y cómo podemos seguir el camino de la santidad en nuestras propias vidas. Y veamos un poco la historia de esta festividad. La festividad de Todos los Santos tiene una historia rica y variada. En tiempos pasados, las reliquias desempeñaron un papel central en la devoción a los santos. En muchos lugares, las reliquias de santos y mártires se veneraban y se consideraba que tenían poderes de sanación y protección. Incluso se creía que estas reliquias podían interceder ante Dios en nombre de los fieles. En Wittenberg, el príncipe elector sajón Federico el Sabio celebraba una gran festividad el día 1 de noviembre, y el centro de esta festividad eran reliquias, es decir, huesos humanos. Estos huesos se exhibían en costosos contenedores. Se decía que eran los restos mortales de famosos cristianos ya fallecidos. Se les llamaba reliquias. Federico el Sabio poseía una gran colección de estas reliquias. Cada año, el 1 de noviembre, en el Día de Todos los Santos, muchas personas acudían a Wittenberg para admirar estas reliquias y orar cerca de ellas. Creían que emanaban poderes curativos y milagrosos. Se arrodillaban y pedían la intercesión de un santo que ya había fallecido, de quien solo quedaban unos pocos huesos visibles. Fue en este contexto histórico que Martín Lutero, en el año 1517, aprovechó la festividad de Todos los Santos para presentar sus 95 tesis sobre el comercio de indulgencias a los eruditos entre los muchos turistas piadosos. Las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en la víspera de la festividad, el día 31 de octubre. Esto marcó el comienzo de la Reforma Protestante y por lo tanto la Iglesia Evangélica celebra su festividad de la Reforma un día antes que la Iglesia Católica celebre el Día de Todos los Santos.
La festividad de Halloween, que cae en la noche intermedia, se originó en gran parte en el mundo de habla inglesa. Su nombre proviene de All Hallows Evening, que se traduce como Noche de Todos los Santos. Aunque hoy en día Halloween está lleno de actividades festivas y disfraces, su origen se basaba en la creencia en la aparición de espíritus de los santos en los cementerios antes de su festividad, el día 1 de noviembre. Sin embargo, es importante destacar que esta superstición de Halloween es igual de absurda que la adoración de reliquias. Tanto la veneración de reliquias como la creencia en fantasmas santos no tienen un fundamento sólido en la Escritura. Además, la Biblia no nos da esperanzas de ser escuchados en nuestras oraciones a los santos fallecidos. ¿Cuál es la relevancia de la celebración de todos los santos? Aunque es necesario señalar que estas prácticas históricas, como la veneración de reliquias y la creencia en la aparición de espíritus de santos, no son bíblicas, no debemos descartar por completo la importancia de la festividad de todos los santos. En lugar de centrarnos en reliquias y prácticas cuestionables, podemos enfocarnos en lo que esta festividad nos enseña acerca de la santidad, la bienaventuranza y el ejemplo de los santos. ¿Cuál es la verdadera bienaventuranza? La bienaventuranza de Jesús, que se encuentran en el Sermón del Monte, en Mateo 5, capítulo 1 al 12, que hemos leído, que es la lección para este domingo, son un retrato de la verdadera bienaventuranza. Jesús proclama que los santos son bienaventurados, es decir, felices. Son felices, afortunados y han recibido un gran regalo. La santidad y la bienaventuranza están inextricablemente entrelazadas. El hecho de que Jesús dirija estas bienaventuranzas a sus discípulos vivos nos muestra que la santidad no está reservada solo para aquellos que han fallecido, sino que es un llamado para todos los creyentes. Los discípulos de Jesús pueden vivir alegría y bienaventuranza en esta vida. Las bienaventuranzas no describen a superhéroes espirituales, sino a cristianos normales. Jesús no dice que la santidad y la bienaventuranza se basen en nuestras propias cualidades o virtudes piadosas. En lugar de eso, las bienaventuranzas se centran en los dones divinos, los regalos divinos que Dios otorga a los santos. Cada bienaventuranza está acompañada de una promesa divina, porque de ellos es el reino de los cielos, porque serán consolados, porque alcanzarán misericordia, porque serán llamados hijos de Dios, y así sucesivamente. La fuente de la alegría de los santos reside en lo que Dios les da, en su acción y su misericordia, que se les otorgan sin merecimiento. O sea que tenemos que decir que cada vez que hablamos de santos o la santidad en un creyente, eso es un regalo de Dios, no es un mérito propio. La palabra santo significa apartado, especial, diferente. Los santos son personas que por su comportamiento se diferencian de aquellos que no viven una vida de acuerdo a Dios. Son santos porque Dios les ha otorgado una relación, una comunión con Él. Son santos porque Dios los ha hecho especiales mediante la sangre derramada por Jesús en la cruz. Por lo tanto, Dios les muestra misericordia y les perdona todos sus pecados. Los santos son vistos por Dios como personas sin pecado, porque todos sus pecados han sido lavados. En el bautismo los santos son limpiados de la mancha del pecado y se convierten en hijos de Dios. En resumen, podemos decir que los santos son santos solo por la obra de Dios, a través de su evangelio en Jesucristo. La santidad no es un logro propio, sino un regalo de Dios. Este concepto de la santidad nos muestra que ser un santo no se limita a aquellos que han sido canonizados por la Iglesia,
sino que todos los creyentes son llamados a la santidad. La santidad no se basa en nuestras obras, sino en la gracia de Dios, que nos ha santificado y nos ha hecho pertenecer a Él. Esto significa que la santidad es accesible para cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición social, nuestras acciones pasadas o nuestras debilidades. La santidad es un regalo de Dios que está al alcance de todos los que creen en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la importancia de los santos en nuestra fe? ¿Por qué es relevante la celebración, por ejemplo, de todos los santos en nuestra fe, si es que queremos tener una fecha así? La importancia radica en que al recordar a los santos y sus vidas, nuestra propia fe se fortalece. Cuando contemplamos cómo Dios les otorgó la salvación a personas que nos precedieron, a menudo en caminos de vida complicados y de maneras maravillosas, nuestra fe se fortalece. Cuando vemos cómo Dios convirtió y santificó a personas que eran miserables pecadores, nuestra fe se fortalece. Cuando observamos cómo los santos, antes que nosotros, profesaron su fe y anunciaron al Señor Jesucristo, nuestra fe se fortalece. Al mirar a los santos como modelos, podemos ser transformados por el Espíritu de Dios y servir a Dios con alegría, al igual que lo hicieron en su tiempo. Cada uno de nosotros tiene dones específicos que Dios nos ha otorgado y estamos llamados a utilizarlos para la gloria de Dios y el servicio a los demás. Así que, en resumen, la festividad de todos los santos nos recuerda que la santidad es un regalo de Dios que está al alcance de todos los creyentes. No se basa en nuestras propias obras o méritos, sino en la gracia divina. Al mirar a los santos como ejemplos de vidas transformadas por la gracia de Dios, somos inspirados a seguir su ejemplo y a buscar la santidad en nuestras propias vidas. Recordemos que Dios nos ha llamado a ser santos y este llamado es para todos, sin excepción. La santidad no es un estado reservado solo para aquellos que han fallecido, sino que es una realidad que podemos experimentar en esta vida. Cada uno de nosotros, con nuestras debilidades y flaquezas, puede ser un testigo de la obra de Dios en nuestras vidas. Así que en este Domingo de Todos los Santos, si es que en realidad lo celebramos, reflexionemos sobre la santidad y bienaventuranza de los santos. Agradezcamos a Dios por su gracia y busquemos seguir su ejemplo en nuestra jornada de fe. Que podamos vivir vidas que reflejen la bondad y la santidad de Dios y que al final de nuestros días podamos unirnos a la comunión de los santos, así como muchas veces repetimos en nuestros cultos, en la presencia eterna de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos en nuestra búsqueda de la santidad y la bienaventuranza. Amén. Les deseo que tengan una semana bendecida.